No se escucha. Hola, mis amigos, otra vez ya estaba yo aquí hablando sola. Gracias, mi Jordi preciosa. Bueno, pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El jueves pasado no nos pudimos ver, pero hoy ya estamos aquí de vuelta con ustedes. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema que realmente nos sirve a todos y para todo. Se puede dar o se puede especificar tal vez en el momento de hablar más en público, pero si tú lo empiezas a aplicar en pláticas de 2, de 3 personas, poco a poco vas a ir tomando confianza. En la charla del día de hoy es que nos van a compartir ciertos consejos para poder hablar en público y desenvolvernos muchísimo mejor. Porque yo creo que desde la escuela a muchos como que nos daba miedo esa parte de hablar en público, ¿no? Cuando te decían, te toca exponer, te ponías nervioso, no se te olvidaban las cosas, estabas al frente y ya no sabías qué decir, por más que tuvieras el texto ahí, y ya cuando salías decías, no dije esto, hubiera dicho aquello. Entonces, es una parte en la que tenemos que aprender a romper esa barrera, porque eso nos va a permitir y nos va a aperturar muchas otras cosas muy buenas en nuestra vida. No es fácil, porque muchas veces, incluso ya con bastante práctica, te puede pasar que te subas al escenario y cuando te bajes digas, debí de haber dicho esto, se me olvidó esto, no dije aquello, y es algo muy normal. Entonces, el día de hoy vamos a aprender estos 5 tips a que te invito a que realmente digas qué tanto los hago, qué tanto los aplico, cómo los puedo empezar a aplicar. Y no quiere decir que el momento en que los apliques sea en un escenario de 100 personas, no. Empieza aplicándolo con 2, con 3, con 4 personas y de ahí venlo escalando mucho más. Y para eso vamos a tener aquí al frente a la persona que a mí me enseñó a hablar en público. Hace unas semanas estábamos con una amiga que me decía, Eli, es que eres otra persona. Nunca te había yo escuchado hablar en público. Las veces que yo te veía eras muy callada, no hablabas, no volteabas a ver a nadie. Me dice, y hoy que te veo, dice, pareces otra persona. Entonces, para eso quiero que le demos un fuerte aplauso a la persona que a mí me dio estas herramientas para que yo pudiera empezar a hablar en público, porque realmente yo era muy penosa, me costaba mucho trabajo subirme a un escenario, así sea con 10 personas, como que no era lo mío. Yo decía, esto no es para mí, aunque me llamaba la atención, no era para mí. Entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso, por favor, a nuestro líder Javier Pulido. ¡Bravo! Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué horario nos estés escuchando, porque recuerda que todas estas pláticas son grabadas. Y entonces es muy importante no nada más escucharlas, sino estudiarlas, sacar tus propios conceptos y dejar salir ese conocimiento que todos y cada uno tenemos de acuerdo a la experiencia que cada uno hemos vivido. Porque todos tenemos algo que compartir, todos tenemos algo que enseñar, todos tenemos algo que practicar. Porque el tema de hablar en público es un tema imprescindible para un crecimiento empresarial. Eso es algo muy importante. Hay personas que realmente no les gusta, no les parece bien, no están familiarizados con el público, pero realmente cuando sabes el poder de esta herramienta, te vas a dar cuenta que los pasos que estás dando son muchísimo más relevantes en el camino que estás cursando. Entonces, pues extrajimos algunos puntos de algunos autores, porque habrá gente que diga, no, a mí me parece más importante esto, me parece más importante aquello, se te olvidó mencionar esto. Recordemos que pueden haber 1001 puntos para hablar en público. Pueden haber cientos o miles o millones de puntos, no lo sé, pero extrajimos puntos muy sencillos que a partir del día de hoy ya podemos colocar en práctica y empezar a tener un resultado en eso que queremos. Justamente quien me introdujo en digamos, tarea de hablar en público fue mi papá. Yo comencé a los 15 años que yo tomé un curso de iridología. Fíjense qué curioso. Permítanme un momentito. La iridología es el estudio de un método diagnóstico a partir del iris. Entonces yo estaba estudiando eso porque mi papá me lo estaba enseñando y me pareció muy interesante. Y me dijo, Javi, a ver, pasa
a compartirles a todos qué es lo que acabas de aprender. Y pues en ese momento me invadieron los nervios, estaba jugando con mis uñas, estaba jugando con los pies, estaba pues, realmente sumamente nervioso. Y me dolió esa experiencia porque, pues, al ser obviamente yo hijo de esa persona que es muy experta en hablar en público, pues perdí, yo dentro de mí dije, híjole, yo siendo hijo de mi papá y no sé hacer esto. Y entonces eso pudo haberme funcionado como un apalancamiento en positivo o en negativo. Pude haber dicho no lo vuelvo a hacer nunca más o pude haber dicho tengo que mejorar para la siguiente ocasión. Entonces, ¿tú qué tipo de persona eres? ¿La que te sale mal y lo dejas de intentar? ¿Te da miedo? ¿Te invade el pánico? ¿O simplemente observas lo que pudo haber fallado y lo mejoras? En mi caso así fue y para la siguiente ocasión traté de hacerlo mejor y la siguiente ocasión traté de hacerlo mejor y me di cuenta que el crecer duele. La crítica, el comentario, oye, ¿te puedo hacer un comentario? Y esos comentarios van rompiendo ese cascarón que dices, no me vuelve a pasar. Pero solamente con la práctica, no importa cuántos cursos puedas tomar, si no te atreves a hacerlo, a dar ese gran paso, porque una vez que lo hagas te vas a dar cuenta que no es tan complicado. Realmente hay personas que me han dicho, Javi, si se me dificulta hablar con una persona, ahora imagínate con 2, con 3, con 10, con 15, con 100 o con 500. O, por ejemplo, el auditorio más grande que me ha tocado hablar han sido 3,000 personas. Y eso fue algo muy interesante, fue una gran experiencia que me llevó a que me entrevistaran en una revista que recientemente encontramos, ya después se las mostraremos y las compartiremos. En aquel entonces yo tenía 20 años, imagínense. Entonces fue impactante el ver tanto público, pero afortunadamente pues nos fue muy bien. Nos fue muy bien, pero créanme que no es lo mismo hablar con 1, con 10, con 100 o con más personas, porque cada una tiene un concepto totalmente diferente. Entonces, uno de los objetivos que tienes que lograr es a mayor medida unificar la idea del grupo o del salón al cual estás hablando. Porque si la mitad del salón está de acuerdo contigo y la otra mitad no está de acuerdo, entonces te vas a meter en un verdadero problema, en un verdadero conflicto. La situación aquí es ir modulando con tus propias ideas y con sus ideas y llegar a un acuerdo de que la información que estás recibiendo va acorde a lo que tú quieres escuchar o a lo que necesitas escuchar para crecer, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar ahora sí inicio a lo que son las diapositivas que brevemente se prepararon para todos ustedes y precisamente a mí no me gusta escuchar consejos de una persona que no está haciendo lo que me está diciendo que hace. Realmente es un tema personal. A mí no me gusta que me digan, oye, te voy a enseñar a tener finanzas sanas cuando veo que esa persona no las tiene. Cuando una persona me quiere enseñar a hablar en público cuando esa persona no lo ha hecho. O cuando me hablan de tener una gran salud si esa persona no la tiene. Entonces, esta imagen que les estamos compartiendo a continuación, pues es precisamente un servidor hablando en público. ¿Por qué? Porque lo que yo te quiero transmitir es lo que yo en mi carrera, pues corta, realmente es muy corta mi carrera, te quiero compartir lo que yo te puedo demostrar con los resultados que actualmente tenemos, que pueden ser muy grandes, pueden ser cortos, pero a fin de cuentas son nuestros resultados, es nuestra historia, es lo que te puedo compartir. No te puedo compartir lo que no he vivido. Por eso es que preparamos estos 5 consejos para hablar en público. Y les quiero también decir que en las noches, por ahí de las 9 de la noche, en estas últimas semanas, hemos tenido la oportunidad de compartir con un grupo de amigos muy cercano el hecho de poder hablar en público y creo que la práctica del día de ayer fue la mejor que nos ha salido. Quiere decir que hemos ido avanzando y lo que yo les compartía era, platícame con esa confianza. Trata de crear esa confianza de que estoy hablando con un humano, estoy hablando con un amigo, estoy hablando con un papá, con una mamá, con un hijo, con un nieto. Estoy hablando no con un general, no estoy hablando con el presidente de la República,
no estoy hablando con el presidente de otro país, estoy hablando con alguien con el cual yo me siento cómodo, me siento a gusto. Puedo ser yo esa persona que te hable, no tengo que estar fingiendo ser algo que no soy. Entonces, desde ese baño que propongo yo centrarme en ese punto, pues a partir de ahí yo te empiezo a contar quién realmente tiendo a ser en un escenario y procuro siempre ser el mismo en el escenario que afuera del escenario, porque a veces la gente te desconoce, porque dicen, oye, qué bonito habla, pero aquí es terrible. Por eso es que uno de los tips que no está escrito aquí, yo te recomendaría ser el mismo arriba del escenario que abajo del escenario. Eso te va a dar credibilidad y te va a favorecer porque no tienes que fingir ser otra persona en diferentes circunstancias. Entonces, tu habilidad se debe desarrollar y va acorde a tu seguridad personal. El conocimiento te da seguridad. El conocimiento te da esa libertad de poder expresar un tema sin el temor de que te pregunten algo que no sabes. Inclusive puedes hablar en público de un tema que no domines, pero cuando hay seguridad en ti, no te da miedo decir eso, no lo sé, pero te lo voy a investigar y a la brevedad te tendré la respuesta. Muchas veces la honestidad tiene un valor muchísimo más alto que una persona que lo sabe todo, pero a veces trata de ocultar eso que no sabe, ¿verdad? Entonces es mejor demostrar esa honestidad ante el público porque vas ganando confianza. Te vas dando cuenta que lo que esa persona está diciendo es algo real y puedo creer en él, aunque él sepa que no tiene todas las respuestas, porque a fin de cuentas somos humanos. Entonces, uno de los principales miedos de pasar en público es que te hagan esa pregunta que no estudiaste. ¿Y qué crees? En lo que te enfocas se expande. Cuando tú dices, ojalá no me pregunten eso, a veces es la primer pregunta que te hacen y ahí es cuando entras en pánico. Por eso te digo, estás hablando con un individuo que tiene igual de aciertos y errores como tú. Entonces, eso es otro punto no escrito aquí, pero pues se me ocurrió compartírselo, ¿verdad? Porque las ideas van llegando. A mí, lo mío no es el estudio. Realmente no es el estudio. Sí, algunos pensarán y dirán, oye, Javi, es que seguramente tú te la pasas estudiando tal libro, lo que sea. No, lo leí una vez, 2 o 3 veces. Pero antes de quererme grabar algo, prefiero comprenderlo y explicarlo, porque así no me lo tengo que aprender letra por letra, sino trato de sentirlo en mí, cierro los ojos, respiro, me lo imagino en la mente y entonces es un archivo que ya tengo ahí, que sé que no lo tengo que decir exacto, pero tengo que dejar la idea lo más claro posible. Entonces, ese es otro tip que tampoco está escrito aquí, pero se los comparto también. Entonces, en cualquier escenario, inclusive, vamos a situarnos en algún escenario. Cuando vas a ir a hablar con la persona que te gusta, ¿haces algún tipo de ritual para ver a esa persona? ¿Qué ritual haces o hacías en aquellas épocas donde pues surgió el primer amor o el amor escolar o lo que sea? ¿Qué ritual hacías tú? Te bañabas. Ese día te bañabas, te lavabas los dientes, te perfumabas, no sé, desayunabas temprano para tener energía o no desayunabas para no entrar en nervios y que se moviera aquí el estómago. Hacías un ritual. Si lo hacías con esa persona, cuando vas a ver a tus compañeros de escuela, haces un ritual, ¿verdad? Porque quieres que te vean bien, quieren que tú reflejar una imagen ante ellos que tú quieras demostrarles. Por eso haces un ritual. Cuando vienes aquí, haces un ritual. Cuando te vas a dormir, tal vez haces otro ritual. Entonces, yo les recomiendo que antes de pasar en público, creen un ritual que les ayude a elevar esa energía. Porque no te recomiendo que te presentes a un escenario cansado. No te recomiendo que te presentes a un escenario enojado. Yo lo he hecho y realmente el resultado no me ha funcionado. Entonces, el ritual nos ayuda a centrarnos. Yo les voy a compartir brevemente el ritual que hago antes de dar una plática o antes de querer compartir algo en público. Lo primero que hago es tener un vaso con agua.
tomármelo antes, durante y después de lo que es la charla. Inclusive ustedes se van a dar cuenta a través de los Zooms que yo voy haciendo esta situación a lo largo del Zoom, porque tengo que estar, yo considero que el estar hidratado surgen mejor las ideas. Otro ritual que hago es tomar algún tipo de multivitamínico. Por ejemplo, ahorita no sé quién me vio que me estaba tomando mis pastillas, porque aunque algunos podrán decir, pero eso no sirve, o eso sí sirve, o lo que sea, a mí me funciona. Habrá gente que diga, es que yo coloco mi amuleto de buena suerte en la bolsa derecha y así voy a tener éxito. Bueno, pues eso es parte de tu ritual. Y si tú lo crees, empiezas a sentir esa comodidad y a decir, esto es lo que me hace sentir bien para yo estar conforme con mi ritual. Entonces, crea un ritual que te llene de energía. Hay gente, los boxeadores, se pegan en el rostro y empiezan a hacer muecas, empiezan a brincar, empiezan a hacer algún tipo de ritual de energía. Entonces, pues yo les recomiendo que tengan algo que les haga sentirse bien. Tu energía se refleja en tu actitud, porque aunque tú digas que te sientes alegre, si tu energía no lo demuestra, quiere decir que no hay una correlación directa de honestidad entre tu energía y tu actitud. Entonces, hay algo que yo escuché recientemente que dice, la energía no miente. Entonces, es muy importante elevar esa energía que haga que te sientas, pues, con esos sentimientos positivos, de alegría, ese sentimiento de amor hacia lo que vas a decir, de querer que la información que tú estás brindando realmente le ayude a todas esas personas. O sea, realmente lo que tú estás haciendo al pararte en público es entregarte a ellos. Por eso es que cuando yo bajo de un escenario, termino una conferencia, lo que sea, termino agotado, termino cansado. Realmente ustedes podrán verme en el escenario tal vez gritando, subiendo la voz o lo que sea, pero al bajarme realmente siento ese bajón porque te entregas al público, les das todo lo que tú eres en ese momento. Entonces, si tú subes bajo de energía, hasta puedes provocar un rechazo al escenario, porque dices, no, es que yo me siento mal cuando subo, te tienes que sentir bien. Y como cuando hiciste ejercicio, el iniciar el ejercicio al final te puede provocar una fatiga terrible. Tienes que iniciar el ejercicio con ese ritual de energía, levantarte, bañarte, hacer lo que tengas que hacer para que eso sea efectivo. Bueno, ese es el primer consejo que les doy. Compártanme aquí en el chat, ¿cuál es tu ritual que haces antes de subirte a un escenario? Antes de platicar, por ejemplo, yo hago un ritual antes de platicar con mi mamá. Le llevo su vasito de agua, le digo, mami, ¿cómo te fue? Mami, ¿te gustaría que te trajera algo? Lo que sea. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar una charla. ¿Qué tal si ella viene enojada, viene cansada, viene lo que sea? Pues yo hago ese ritual para más o menos estar en el mismo punto, ¿sale? Entonces, compártanos aquí en el chat cuál es tu ritual que haces antes de subirte al público que vas a hacer. Y si no lo tienes, comienza a hacerlo. Créeme que es una herramienta que te puede ayudar bastante. Hay gente que lo que hace es leer antes de subirse al escenario, repasar. Es algo que yo, por ejemplo, no hago. ¿Por qué? Porque a veces me distrae. Yo digo, ya, lo que sé, lo sé. Y si lo leo, lo voy a querer decir igual y no me va a salir. Entonces, mejor me relajo, respiro profundamente y continúo. Entonces, un ritual que te llene de energía. Aquí decía respiraciones, exactamente, Mari Carmen. Respiraciones es algo vital porque en la respiración, fíjense qué curioso, y algún día voy a dar una plática de eso. Sí. La respiración, ahí inicia la vida. Entonces, cada vez que respiras, estás llenando de vida tus células. ¿Por qué? Porque entre el oxígeno permite que el calcio también entre, permite que el magnesio, los minerales, hay una correlación, intercambio de gases y entre muchas cosas. Entonces, la respiración es algo que tenemos que tener muy, muy presente, yo creo que antes de cualquier cosa, antes de dormir, antes de comer, antes de hablar en público, antes de levantarte, antes de sentarte, antes de lo que sea. Entonces, muy bien. Vamos a la siguiente, que es tener claro el objetivo que quieres transmitir. Hay veces que hablas y hablas y hablas
y no tienes claro el objetivo que quieres llegar a cerrar. Esa cereza del pastel que posteriormente, que ese es otro tema que vamos a hablar ahorita, que te lleve a la acción. Eso que tú quieres realmente manifestar en esa plática. Cuando la gente dice, ¿qué te pareció la plática? Pues muy interesante. ¿Y qué aprendiste? No sé, un chorro de cosas, pero no sé. Entonces no estás teniendo claro ese punto. ¿A dónde quieres llevar ese escenario? Porque a veces puedes desviar el tema por muchas circunstancias y te alejas de ese punto clave, de ese objetivo. Entonces, entre más pronto tengas el objetivo, mejor resultado vas a tener. ¿Y cuándo es cuando tienes que tener claro el objetivo? Antes de iniciar la plática. Tú dices, el objetivo de esto es que la gente aprenda a la relevancia de dormir bien. Entonces, vas enfocando ese punto que quieres, te puedes ir desviando un poco, pero siempre regresando al punto inicial, porque la gente se distrae. Entonces, cuando tú los llevas por otro lado, ya se fue su mente por otro lado y a veces recuperarlos es difícil. Entonces, a lo largo de la charla tienes que estar regresando a tu punto, regresando a tu punto, regresando a tu punto. Y el objetivo principal de esta conferencia es que ustedes tengan algunos puntos clave para comenzar a hablar con esa primera persona, con esas 2 personas, con esas 10 personas, con esas 15 personas. ¿Por qué? Porque quien se para al frente es la persona que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Porque a veces alguien está parado al frente y entre el público uno está hablando y otros que le dicen, hey, váyase, ya siéntese señora, o lo que sea. ¿Por qué? Porque el que está parado al frente es el que tiene la atención. Ahora, ¿a ti te gusta que te pongan atención? ¿Sí? Yo creo que todo el mundo contestará, sí, sí me gusta que me pongan atención. Me gusta que me miren. Pero a mí me gustaría verte en un escenario de 500 personas y que sientas esa atención de cómo te mueves, cómo hablas, cómo gesticulas, cómo caminas. Todos están viendo cómo te vestiste. Si planchaste tu camisa, si traes un gallo, si se te ve la peloncita acá. Entonces, cuando te escanean. Entonces ahí dicen, pues sí me gusta que me pongan atención, pero no tanta. Bueno, pues empieza a ver si realmente te gusta ese tipo de atención. Las miradas de los primeros. Las miradas de los primeros que te están observando y mucha gente dentro del público quiere que te equivoques. Otros te quieren ver triunfar. O sea, hay muchos pensamientos diferentes, pero tú tienes que llevarlos a todos a la medida de lo posible al objetivo que quieres transmitir. Entonces, tener el objetivo claro, no te desvíes, no te salgas del tema y si lo vas a hacer, procura regresar pronto. Entonces, y ojo, un solo objetivo. Cuando ya tengas mucha más experiencia, vas a manejar tal vez 5, 6 o 7 objetivos que quieras, pero eso ya requiere de demasiada experiencia. Yo te puedo decir que yo todavía no tengo esa experiencia, por eso es que lo que te recomiendo es que tengas un objetivo claro, un objetivo claro. Entonces, vamos a la siguiente, por favor, que es inicia captando la atención del público. Inicia, por ejemplo, una de las estrategias es decirle, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Cuando tú inicias un video, trata de captar la atención del público. Y no te quiero decir que yo soy el más experto en eso. También estoy en el aprendizaje. Pero cuando tú les dices, por ejemplo, en un anuncio, vamos a aprender esto, vamos a ver aquello, vamos a saber utilizar estas herramientas, entonces la gente ya te pone atención desde el principio porque ya sabe que va con un objetivo claro. Entonces, cuando inicias la plática y les dices, a lo largo de esta, vamos a ir viendo más o menos esto, más o menos aquello, entonces la gente como que no tiene claro a qué vino, no tiene claro qué es lo que está haciendo. Entonces, iniciar captando la atención del público, eso es algo bueno. Hay mucha gente que lo que hace es aplaudir o lo que hace es poner ejemplos, decirle cómo estás, cómo te sientes, hacer que la gente se sienta importante ese día.
Por eso es que cuando tú le dices, a ver, Doc, cuénteme, ¿cómo nos sentimos el día de hoy? No, pues nos sentimos muy bien, perfecto. Entonces ya tengo su atención porque ya le puse yo primero atención a él. Entonces va a decir, bueno, no, ya le puse atención. Otra cosa, a los que veas más serios, ves preguntando cosas. Porque como no te conocen, empiezas no, o te juzgan o lo que sea, o te empiezan a ver raro. Entonces lo que empiezan a hacer ellos es crear una relación contigo, crear una relación. Otra cosa que no viene aquí es, tenemos 3 escenarios, el del frente, el del flanco izquierdo y el del flanco derecho. Hay ocasiones en las cuales nosotros nos enfocamos en uno, o en otro, y perdemos la atención de todos los demás. Entonces, tenemos que estar, digamos, como haciendo un rondín del mismo escenario. Hablar al público 1, hablar al público 2, hablar al público 3, y de esa manera mantenemos la atención del público inicial. El que se esté durmiendo, le preguntas algo. Ajá. El que esté serio, también le preguntas. También sirve mucho preguntarle al que ya te conoce. Inclusive les quiero compartir que recientemente fuimos a Tehuacán y fue llegando una maestra que yo conocí hace años. Y ya íbamos a terminar la conferencia de personas que yo no conocía, que fue un lleno bastante bueno ahí en Tehuacán. Y iba entrando esta maestra y dice, yo sabía que tú ibas a venir, porque interrumpió la sesión, iba entrando, yo sabía que tú ibas a venir y yo dije, no me puedo perder. ¿Cómo dijo? No me puedo perder la plática de este liderazo. Yo, muchas gracias, maestra. No, bienvenida, siéntese. Entonces todo el público ahora dijo, pues ¿quién es este cuate, no? Y prestó más atención. Entonces, todas esas son herramientas que van surgiendo, pero es muy bueno siempre tener pues buenas referencias. Por eso es bueno hacerlo bien desde el principio. Entonces, inicia captando la atención del público. También la vestimenta es algo muy importante, porque eso también capta la atención del público. Tu voz, tu peinado, tu forma de expresarte, todo eso capta atención del público. Ahora, ¿qué otra cosa? Algo que a mí me gusta mucho es contar historias, pero historias personales. No es algo que yo me tenga que memorizar, porque como yo lo viví, yo lo puedo contar. Ajá. Por ejemplo, cuando nos fuimos a Cancún y entre Isla Mujeres y Cancún, o sea, Cancún e Isla Mujeres, en ese rumbo, nos aventamos en el snorkel y mi mamá y yo casi nos estábamos ahogando. No podíamos ni gritar porque la ola, cada vez que abríamos la boca, una bocanada de agua salada. Entonces, me di cuenta que, por ejemplo, otro de nuestros amigos que es Trini, se aferró a una boya, salvando su vida, ¿me explico? Entonces, cuando yo digo, cuando cuento la historia y le digo, aférrate a tu sueño como Trini se aferró a la boya, entonces, pero te cuento una historia real, mía, que va creando un vínculo entre tú y yo. Ajá, que me conozcas, que sepas que yo también he tenido fracasos, que yo también he tenido éxitos, que yo también me he equivocado y lo seguiré haciendo. Pero eso hace que tú digas, bueno, entonces el que está ahí no es don perfecto, es igual que todos nosotros y nos está queriendo compartir lo que él aprendió de esa experiencia. O sea, es crear una empatía con las historias. Ajá. ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, me di cuenta con mis profesores, con mis maestros de mi época académica? Yo les ponía más atención a los que nos contaban una historia para aprender algo que al que solamente escribía en el pizarrón. Entonces, ¿qué clase de profesor quieres ser tú? Porque tú también eres un profesor, a alguien le enseñas cosas. O como iniciaste tú, que papá, ¿cómo te... Exactamente, cómo yo me introduje en este tema de hablar en público. Y no pasa una semana sin que yo hable en algún público. No, a veces 2 o 3 veces al día. Hoy, por ejemplo, tengo 2 charlas más, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde. Entonces, eso se convierte en una herramienta que es tan poderosa que la tienes todo el tiempo, que es tu habla.
tu conocimiento, eso que nunca jamás te van a poder quitar. Y les quiero contar algo. Yo en una época no muy lejana de mi vida, tendrá unos 4 años, 4 o 5 años, en los cuales yo viví experiencias en las cuales hubo gente que me estafó, hubo gente que me jugó chueco, inclusive me atrevo a decir que familiares me jugaron una mala experiencia y eso me dejó una gran lección. Y yo dije, todo lo material, todo lo que sea, pues sí, materia, me lo pueden quitar de una o de otra manera. O sea, yo puedo protegerlo de muchas maneras, pero si en caso de que alguien o lo que sea, lo llegues a perder, que nadie está exento de esas situaciones, nadie, dije, eso es algo muy triste. Y entonces dije, pero ¿qué es lo que no me pueden quitar? Aún queriendo quitármelo, ¿qué es lo que no me pueden quitar? El conocimiento, el habla, El talento, el conocimiento, lo que aprendí en esa ocasión. tu alegría, tu libertad. Eso fue a mí lo que me dio ese chispazo de alegría que necesitaba en ese momento. Porque dije, esto no me lo pueden quitar. Entonces, lo puedo volver a hacer. Entonces, cuando tú sabes hablar en público, es una herramienta que jamás te van a poder quitar porque siempre hay alguien que te va a querer escuchar. Entonces, por eso, una de las principales herramientas es, ten historias. No cuentes las historias de otros, porque se te van a olvidar, las vas a contar mal, le vas a exagerar, le vas a quitar cosas importantes. Cuenta tus historias, las que a ti te constan. Hay una parte de Jim Rohn, ¿Sí? que me gusta escuchar, que habla de una historia que él contó de un juicio que hubo. Entonces él relata exactamente cómo sucedió todo el juicio, quién fue el juez, exactamente punto por punto. Entonces, al terminar, una señora se levantó y dijo, yo doy fe de eso, porque yo fui la secretaria. Y tal cual, así sucedió. Que así fue. Entonces, y él estuvo presente en ese juicio. Por eso fue que lo platicó. Así es. ¿No? Entonces, Sí, son historias que a ti te constan, las sabes y te dejaron una enseñanza. Esa es una herramienta muy buena que pues se las comparto en este momento. Y como quinto punto muy importante es, no tengas miedo de tener un apoyo. En la escuela, fíjense bien, yo era bien tramposo, porque yo siempre utilizaba acordeones, pero aprendía más del mismo acordeón que de todo el cuaderno, porque extraía lo mejor o los puntos importantes. O sea, era como mi tarea, que cuando me decían, eso está prohibido, tú sabes que lo prohibido como que se hace más tentador, ¿no? Entonces, nos volvimos unos expertos, todo el salón se volvió un experto, cómo mareábamos al maestro. Y a veces yo llego a pensar y digo, yo creo que a veces también los maestros como que dicen, bueno, están haciendo su mejor esfuerzo, como que no veo, ¿verdad? Porque muchas veces nos enseñaron eso, que tenías que aprenderte todo sin equivocación, con puntos y comas, sin errores. Y nos enseñaron que los errores son para los burros, que los que se equivocan están mal. Y cuando yo salgo al mundo real y me doy cuenta que los errores son mis grandes maestros, que no tengo que tener miedo a equivocarme, al contrario, me equivoco y aprendo de la lección y la comparto. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No tengas miedo de tener un apoyo. Miren aquí, yo tengo un cuadernito que si se me olvida algo, simplemente por ver una palabra, por ver una frase, regreso al punto. Entonces, hay veces que estás en el escenario y te gustaría haber traído una notita, haber traído una tablet o lo que sea que estuviera ahí a la mano para recordarte eso. Pero la gente cree que eso es poco profesional y yo te lo digo que no. Desde toda la vida se han utilizado notitas. Hoy en día se utilizan tablets, teleprompters. Entonces, que no te engañen. Tú puedes contar con apoyos, puedes contar con esas ayudas. Entonces, no tengas miedo de tener un apoyo.
En los informes de gobierno, ¿qué crees que utilizan? Un apoyo. En un comercial utilizan un apoyo. En todos lados se utilizan apoyos. Entonces, eso en las telenovelas, en lo que sea, los chicharitos, ¿no? En los programas de televisión. Entonces, Los directores de las empresas cuando dan tienen sus apuntes. El tener esto te da una seguridad, te da pues un apoyo, básicamente. Yo cuando salí en la radio la primera vez, que fue en Romántica, me acuerdo que yo iba muy nervioso, me fui de traje y toda la cosa, hice mi ritual. Y me acuerdo en aquella ocasión que fui con mi papá. De hecho, mi papá fue el que dijo, mi hijo también lo puede hacer. Ya lo ha hecho. Es más, yo nunca había hecho nada de eso, pero mi papá pues de chaporras, ¿no? Entonces voy a ese lugar, se sienta un médico, otro médico, mi papá, me siento yo, etcétera, y estábamos con el que nos estaba entrevistando. Y me acuerdo que cuando yo estaba tan nervioso, yo dije, cuando me den la palabra, espero que me pregunten algo que sí sepa, ¿no? Entonces, pues hay hagan de cuenta que es como un cristal y está el estudio y hay unos micrófonos. No tienes que hablar ni atrás ni demasiado adelante. Tiene que ser una distancia, me acuerdo que me decían así como si te estuvieras tomando una caguama, así de distancia. Entonces yo estaba así como de no me voy a mover porque no vaya a cometer un error. Y mi papá me pasó unas hojitas y una pluma, me dijo, apunta conceptos, apunta cosas, lo puedes hacer. Yo, ¿en serio, papá? Sí. De tan nervioso que estaba, no apunté absolutamente nada, nada más rayoncitos, dibujitos, ahí estaba yo perdiendo el tiempo, porque estaba muy nervioso. Resulta que cuando me ceden la palabra, se me ocurre acomodar mi silla y me moví de la distancia. Yo no sé si quedé muy atrás o muy adelante, pero en ese momento me interrumpen, me hacen así y me hacen, pero yo ya estaba hablando. Entonces, cuando lo volteo a ver, sigo la instrucción, regreso, ya había perdido el hilo. Casi volteé a ver a mi papá y le pregunté así con los ojos de, ¿qué estaba diciendo? Entonces, fue un momento muy incómodo a nivel nacional, mi primera vez, y terminé cerrando con algo, pero que no iba con el hilo que yo traía. Entonces yo dije, chin, ya no me van a ceder la palabra nunca más. Ya no me van a volver a invitar nunca. Ya. Mi carrera ha terminado. Resulta que mi papá continuó hablando, como que me respaldó y apoyó mi punto y pues, ahí como que niveló el bar. Mi papá lo ha hecho cientos de veces. Entonces le preguntan y me vuelven a preguntar a mí. O sea, sí me regresaron la palabra y ahora pude como limpiar, resarcir esa situación. Entonces, ahí me di cuenta que los errores pueden estar en cualquier momento, pero no es el fin del mundo, lo vuelves a hacer. Después me invitaron a otra radio, que ya fue por internet, después otra situación, después en Radio Anáhuac y muchos lugares, y llegó un momento en que yo dije, ya no me genera la misma emoción que al inicio. Entonces hay veces que pues he tenido que rechazar algunas propuestas de salir en la radio por el simple hecho de que pues ya tengo otro tipo de público que ya escucha los temas que podamos mencionar. Entonces, a lo que voy es que después me invitan a la televisión y cuando salgo en la televisión, pues yo la verdad me sentí muy tranquilo, muy a gusto, normal. Yo dije, lo que me van a preguntar lo sé, lo he hecho 1000 veces y estoy platicando con mi amigo y con el entrevistador, que son personas como yo también. O sea que no pasa nada. Entonces, toda esa experiencia me sirvió para consumar un nuevo reto y tal vez surjan otro tipo de retos. Pero si no hubiera hecho esa primera inmersión, gracias a que mi papá me pasó un público de un tema que yo todavía no dominaba, ¿cómo pude haber llegado a otras instancias? Entonces yo te animo a que también lo hagas, a que te equivoques y aprendas de esa equivocación. Entonces, no tengas miedo de tener apoyos. Importante, no tengas miedo. ¿Por qué? Pues porque se pueden tener y no es un pecado. Entonces,
es muy importante de estos puntos, ¿qué otra cosa pudieran agregar? Pónganmelo ahí en el chat. ¿Qué otro punto crees que es tu punto débil de estos 5 puntos que acabamos de mencionar? ¿Cuál consideras que deberías de ponerle mayor énfasis? ¿Qué es lo que tú pudieras aportar en este momento? Porque a veces nosotros tenemos mucho que compartir y no lo hacemos por esa pena. Me gustaría que más adelante ustedes mismos comenzaran a hacer ya estos ejercicios, que pasaran al público. Yo, por ejemplo, me encantaría escuchar a Ara. De hecho, ya lo está haciendo. Ya me voy dando cuenta que en los Zooms participa. Ya abre el micrófono. Ya rompió ese tema de estar atrás y solamente ser oyente. Ya se hace ver. Entonces, muchas veces una persona quiere estar con ese que está al frente. Quiere estar con el que levanta la mano. Quiere estar también haciendo lo mismo que él y por eso lo inspira. Pero si no te ven, dices que no quiere estar conmigo. ¿Por qué? Porque dice que ni me conoce. Pues no te conoce porque estás allá en la sombra. Tienes que pasar a la luz y tienes que contar quién eres tú. Tienes que trascender. Tienes que trascender, tienes que dar el paso y el crecer duele. Y por eso nos enseñaron que el dolor era malo. No, si te duele eso es malo. No, cuando creces, duele. A las damas cuando crece el pecho duele. Cuando eres niño y te duelen las rodillas es porque estás creciendo. Cuando te duele, no sé, las articulaciones muchas veces porque estás creciendo o porque ya estás demasiado adulto, lo que sea. Pero la cosa aquí es que tienes que animar a romper esos cascarones. Entonces, bueno, en este momento vamos a dejar de compartir pantalla. Aquí mi directora. Muy bien, chicos. Entonces, pues veo que hay varias personitas aquí en pantalla. Me encanta. Mi querida Brenda Bosquet. Me acuerdo que mi querida Brenda hace unos días nos invitó a un festejo y desgraciadamente no pudimos acudir por una situación personal que hoy a las 8 de la noche voy a compartir porque esa experiencia me dejó muchas enseñanzas que se las quiero mencionar el día de hoy a las 8 de la noche. Entonces, en este momento vamos a detener lo que es la grabación